24 de marzo de 2019. Guadalajara, Jalisco. 9:47 de la noche. La lluvia no era fuerte, pero caía constante, fina, como si alguien hubiera dejado abierto un grifo en el cielo. Las gotas golpeaban el techo de lámina del pequeño taller mecánico en la esquina de la calle Ignacio Aldama, produciendo ese sonido metálico repetitivo que solo se escucha en los barrios viejos de México. El olor a aceite quemado, gasolina y metal caliente flotaba en el aire. El letrero oxidado sobre la puerta decía simplemente, Servicio Mecánico Morales. Adentro, la luz blanca de un viejo tubo fluorescente parpadeaba cada pocos segundos. El taller era pequeño. 2 elevadores hidráulicos antiguos, una mesa de herramientas llena de llaves inglesas, destornilladores gastados y piezas de motores desarmados. En una esquina había un viejo radio encendido, transmitiendo música ranchera con estática. Detrás de un viejo pick-up Chevrolet del 98, estaba el dueño del taller. Don Ernesto Morales. 60 años. Cabello gris muy corto. Camisa azul manchada de grasa. Pantalones de trabajo negros y botas de cuero endurecidas por años de aceite y polvo. Sus manos eran gruesas, con cicatrices pequeñas y dedos endurecidos por décadas de trabajar con metal. Desde fuera parecía exactamente lo que era. Un mecánico viejo de barrio. Un hombre que arreglaba motores. Un hombre que hablaba poco. Un hombre que nunca se metía en problemas. Pero esa noche, mientras apretaba lentamente una llave de torque sobre el bloque del motor, el sonido de un vehículo entrando a la calle cambió la atmósfera del lugar. Primero se escuchó el motor. Un motor grande. Luego las llantas mojadas pasando por los charcos. Don Ernesto no levantó la cabeza. Pero sí dejó de apretar la llave. 3 segundos después, las luces de una camioneta negra iluminaron el interior del taller. Una Chevrolet Suburban reciente. Vidrios completamente polarizados. Motor encendido. Puerta que se abre. Botas pesadas tocando el pavimento mojado. El tipo que entró al taller no tenía más de 30 años. Chaqueta negra, jeans ajustados, tenis blancos demasiado limpios para ese barrio. En la cintura llevaba una pistola visible. No trataba de ocultarla. En México hay hombres que cargan armas para defenderse. Y hay hombres que cargan armas para que todos sepan quién manda. Este era el segundo tipo. El hombre caminó lentamente por el taller observando todo. Los autos, las herramientas, las paredes manchadas de aceite. Luego miró a don Ernesto. El viejo seguía trabajando como si nadie hubiera entrado. El silencio duró unos segundos. Luego el joven habló. Dicen que tú eres el dueño. Don Ernesto terminó de apretar la llave. Limpió sus manos con un trapo sucio. Cerró el cofre del pick-up con un golpe seco. Entonces levantó la mirada. Sus ojos eran tranquilos. Demasiado tranquilos. Sí. Nada más. El joven sonrió. Perfecto. Entonces vamos a hablar de negocios. Afuera, dentro de la Suburban, otros 2 hombres observaban desde las ventanas oscuras. En Guadalajara, cuando una camioneta así se detiene frente a tu negocio a esta hora de la noche, normalmente solo hay 2 posibilidades. O empiezas a pagar. O desapareces. El joven caminó alrededor del taller como si ya fuera suyo. Este barrio ahora tiene nuevos dueños, dijo. Todos los negocios pagan protección. Se detuvo frente a don Ernesto. No es mucho dinero. Sacó un papel doblado del bolsillo. 5,000 pesos a la semana. Dejó el papel sobre la mesa de herramientas. Pagas y nadie te molesta. La lluvia seguía cayendo afuera. El radio seguía sonando con estática. Don Ernesto miró el papel. Luego miró al hombre. Y durante varios segundos no dijo nada. En el barrio todos sabían algo sobre don Ernesto. Sabían que trabajaba desde muy temprano. Sabían que nunca se metía en problemas. Sabían que hablaba poco. Pero también sabían otra cosa. Nadie recordaba haberlo visto asustado. El joven inclinó la cabeza ligeramente. Entonces, don Ernesto tomó el papel. Lo miró unos segundos. Luego levantó la vista. Tu camioneta hace un ruido raro. El joven frunció el ceño. ¿Qué? Don Ernesto señaló hacia afuera con el trapo sucio. El diferencial trasero. Silencio. Cuando entraste a la calle, dijo el mecánico. Sonó 2 veces. Metal contra metal.
El joven no esperaba esa respuesta. Y don Ernesto se encogió de hombros. ¿Que se te va a romper pronto? Desde la camioneta, uno de los hombres tocó el claxon. Corto. Impaciente. El joven miró hacia afuera. Luego volvió a mirar al mecánico. Escucha, viejo. Pero don Ernesto ya había vuelto al motor. Como si la conversación hubiera terminado. Si quieres, dijo sin levantar la vista, mañana la reviso. El joven se quedó quieto unos segundos. Luego tomó el papel de la mesa. Lo volvió a guardar en el bolsillo. Sonrió. Pero ya no era la misma sonrisa. Volvemos mañana. Caminó hacia la puerta. Antes de salir se detuvo. Y trae el dinero. La Suburban arrancó y desapareció bajo la lluvia. El sonido del motor se perdió entre las calles. Dentro del taller volvió el silencio. El radio. La lluvia. El metal enfriándose. Don Ernesto siguió trabajando durante un minuto más. Luego dejó la herramienta sobre la mesa. Caminó hacia la puerta del taller. Miró la calle vacía. Sus ojos no mostraban miedo. Ni preocupación. Solo cálculo. Porque lo que esos hombres no sabían era que don Ernesto Morales no había pasado 40 años arreglando motores. Había pasado 15 años desarmando algo mucho más peligroso que un automóvil. Había pasado 15 años aprendiendo exactamente cómo se destruye una máquina. Desde adentro. Y lo que acababa de entrar en su taller esa noche no era solo una camioneta. Era el primer error que ese grupo iba a cometer. Si te gustan este tipo de historias oscuras y reales que nacen en los barrios donde nadie mira dos veces, quédate cerca. Porque lo que pasó después en ese pequeño taller de Guadalajara terminó con varios hombres desapareciendo sin dejar rastro. Y todo empezó con un simple ruido en un diferencial. 25 de marzo de 2019. Guadalajara, Jalisco. 6:12 de la mañana. El sol apenas comenzaba a levantarse detrás de los edificios bajos del barrio San Andrés. El cielo tenía ese color gris anaranjado típico de las mañanas húmedas después de una noche de lluvia. Las calles todavía estaban mojadas y el aire olía a tierra, gasolina y tortillas recién hechas que salían de una pequeña cocina económica a media cuadra del taller. El letrero oxidado del Servicio Mecánico Morales colgaba torcido como siempre. La cortina metálica ya estaba abierta. Don Ernesto Morales llevaba trabajando desde las 5. En el interior del taller el aire estaba cargado con olor a aceite usado y metal caliente. El viejo radio ahora transmitía noticias locales con una voz monótona que hablaba de tráfico en la autopista Zapotlanejo. Sobre la mesa de trabajo había piezas desmontadas de un motor Nissan, organizadas con una precisión casi militar. Don Ernesto no hablaba. Nunca hablaba. Trabajaba en silencio, como si cada movimiento estuviera medido. A las 6:17 se escuchó un ruido de motor en la calle. No era una camioneta grande. Era una motocicleta. Un repartidor pasó frente al taller sin detenerse. Luego un taxi viejo. Después un camión de basura. La vida normal del barrio comenzaba. Pero don Ernesto estaba esperando otra cosa. A las 6:43 apareció la Suburban. La misma. Negra. Vidrios polarizados. Esta vez el motor entró más despacio por la calle. Pero el ruido seguía ahí. Ese pequeño golpeteo metálico que don Ernesto había escuchado la noche anterior. Clac. 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 La camioneta se detuvo frente al taller. Las puertas se abrieron. 3 hombres bajaron. El mismo joven de la noche anterior venía adelante. Esta vez llevaba una chaqueta deportiva gris y gafas oscuras aunque el sol todavía no era fuerte. Detrás de él caminaban 2 hombres más grandes, con botas tácticas y camisetas negras ajustadas. Uno de ellos tenía un tatuaje que sobresalía del cuello. El tipo de tatuaje que normalmente indica afiliación. Ese tipo de tatuajes no aparecen en las noticias. Pero en los barrios todos saben lo que significan. Don Ernesto siguió trabajando. No levantó la cabeza. Los pasos de los hombres resonaron sobre el suelo del taller. El joven habló primero. Buenos días, viejo. Silencio. Don Ernesto ajustó una pieza del motor y finalmente levantó la mirada. Buenos. Nada más. El joven miró alrededor del taller. Ayer te dejamos algo pendiente.
Don Ernesto se limpió las manos con el mismo trapo sucio de la noche anterior. Sí. Y... El mecánico señaló la camioneta con la cabeza. Primero el ruido. Los dos hombres detrás del joven soltaron una pequeña risa. «Mira este cabrón», dijo uno. «Cree que venimos al taller». Pero el joven levantó la mano. «Déjalo». Luego miró al viejo. 5 minutos. Don Ernesto caminó lentamente hacia la suburba. El motor seguía encendido. Se inclinó junto a la rueda trasera. Escuchó. Clac. 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 El ruido era claro. Abrió la puerta del conductor. Se sentó. Aceleró ligeramente. Luego apagó el motor. Bajó del vehículo. «El diferencial está dañado», dijo con calma. El joven cruzó los brazos. «¿Cuánto?» «No es caro». «Dime cuánto». «El dinero no es el problema». Silencio. Si se rompe manejando, la camioneta se puede bloquear. Uno de los hombres detrás del joven frunció el ceño. Bloquear. Don Ernesto señaló el eje trasero. A alta velocidad, se puede trabar. Miró directamente al joven. Y cuando eso pasa, el vehículo pierde control. El silencio se volvió pesado. En ese momento, desde el otro lado de la calle, un vecino estaba barriendo la banqueta. Un perro ladraba detrás de una reja. La vida normal seguía. Pero dentro del taller la tensión era otra cosa. El joven observó a don Ernesto durante varios segundos. Luego habló. «Arréglalo». El mecánico se encogió de hombros. 2 horas. El joven miró a sus hombres. «Esperamos». Pero don Ernesto negó lentamente. «No aquí». El joven frunció el ceño. «¿Por qué?» Don Ernesto señaló la calle. «Bloquean la entrada». Luego volvió al motor del pick-up como si la conversación ya hubiera terminado. «Regresen en 2 horas». Uno de los hombres dio un paso adelante. «Oye, viejo». Pero el joven lo detuvo otra vez. Porque algo en la actitud del mecánico no encajaba. No era miedo. No era desafío. Era otra cosa. Control. El joven caminó hacia la camioneta. 2 horas. Don Ernesto no respondió. La Suburban arrancó. Esta vez el ruido metálico se escuchó más fuerte al alejarse. Clac. 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 El silencio volvió al taller. Don Ernesto esperó unos segundos. Luego caminó hacia la mesa de herramientas. Abrió un cajón viejo que parecía no haberse movido en años. Dentro había herramientas comunes, pero debajo de ellas había algo más. Un pequeño estuche metálico. Don Ernesto lo abrió lentamente. Dentro había piezas diminutas. Pernos especiales. Un marcador industrial. Y un pequeño dispositivo que no pertenecía a un taller mecánico común. El viejo lo observó unos segundos. Luego volvió a cerrar el estuche. Miró hacia la calle. Sus ojos estaban tranquilos. Porque mientras esos hombres pensaban que estaban obligando a un mecánico a trabajar para ellos. Don Ernesto ya había empezado a arreglar algo mucho más grande que un diferencial. Había empezado a arreglar el problema que esos hombres representaban. Y cuando regresaran en 2 horas, la camioneta estaría funcionando perfectamente. Pero algo dentro de ella haría que muy pronto comenzaran a sospechar unos de otros. Y en el mundo del crimen organizado en México, no existe nada más peligroso que la sospecha. 25 de marzo de 2019. Guadalajara, Jalisco. 9:06 de la mañana. El sol ya estaba alto sobre el barrio San Andrés. Las calles habían perdido la humedad de la madrugada y ahora el aire empezaba a calentarse con ese calor seco típico de Guadalajara cuando el día avanza. Un vendedor de tamales empujaba su carrito a lo largo de la calle mientras gritaba su anuncio con voz cansada. Un camión urbano pasó levantando polvo y ruido. Dentro del taller, el silencio era casi absoluto. Don Ernesto estaba debajo de la Suburban. La camioneta había llegado hacía exactamente 37 minutos. Esta vez solo había bajado el joven. Los otros 2 hombres se habían quedado dentro del vehículo, observando todo desde los vidrios oscuros. El mecánico tenía el eje trasero desmontado parcialmente. Las manos negras de grasa se movían con calma mientras manipulaba las piezas internas del diferencial. Clac.
La pieza dañada cayó en la bandeja metálica. Aquí está el problema, dijo sin levantar la voz. El joven se inclinó un poco para mirar. ¿Qué es eso? Un perno desgastado. Don Ernesto lo sostuvo entre los dedos. Cuando se rompe, el eje se bloquea. El joven lo observó con atención. ¿Cuánto falta? 30 minutos. El joven encendió un cigarro. El humo comenzó a llenar lentamente el aire del taller. Eres bueno en lo que haces, viejo. Don Ernesto no respondió. Solo siguió trabajando. Las herramientas golpeaban suavemente el metal. Cada movimiento era preciso, tranquilo, casi automático. Pero había algo más. Mientras ajustaba el nuevo perno dentro del diferencial, don Ernesto deslizó discretamente otra pieza diminuta entre los engranajes. Era tan pequeña que nadie la habría notado. Ni siquiera alguien que estuviera mirando directamente. El joven exhaló humo y observó alrededor del taller. ¿Siempre has trabajado aquí? Sí. Muchos años. Muchos. El joven sonrió levemente. Entonces debes haber visto muchas cosas. Don Ernesto levantó la mirada por un segundo. ¿Motores? Volvió a bajar la cabeza. Solo motores. El joven soltó una pequeña risa. Claro. Afuera, uno de los hombres dentro de la Suburban tocó el claxon una vez. Impaciente. El joven gritó hacia el vehículo. Cállate. Luego volvió a mirar al mecánico. Escucha, viejo, voy a ser claro. El cigarro cayó al suelo. Lo aplastó con la bota. A partir de hoy este taller trabaja con nosotros. Silencio. Don Ernesto siguió ajustando los tornillos. No. El joven se quedó quieto. ¿Qué dijiste? Don Ernesto se levantó lentamente. Se limpió las manos con el trapo. No. Nada más. El aire dentro del taller se volvió pesado. Desde la camioneta los dos hombres ya estaban mirando fijamente. Uno de ellos abrió la puerta. El joven caminó despacio hacia don Ernesto. Creo que no entendiste. Se detuvo a menos de 1 metro. En este barrio todos trabajan para nosotros. Don Ernesto lo miró directo a los ojos. Sus ojos no tenían miedo. Ni desafío. Solo calma. No. Otra vez. El joven respiró profundo. Mira, viejo. Pero entonces ocurrió algo pequeño. Algo que solo don Ernesto notó. Desde la Suburban, el hombre del tatuaje miró al conductor. El conductor hizo un gesto con la cabeza. Un gesto rápido. Desconfiado. Un gesto que el joven no vio. Pero don Ernesto sí. Porque llevaba años observando ese tipo de lenguaje silencioso. Lenguaje de hombres armados. Lenguaje de hombres que no confían completamente entre ellos. El mecánico volvió a mirar la camioneta. Luego al joven. Ya está lista. El joven frunció el ceño. ¿Qué? La camioneta. Caminó hacia el vehículo. Abrió la puerta del conductor. Giró la llave. El motor arrancó perfecto. Silencioso. Sin el ruido metálico. El joven caminó hacia la puerta. Seguro. Don Ernesto asintió. Seguro. El joven subió al asiento. Aceleró ligeramente. El motor respondió suave. Luego bajó la ventana. Tal vez eres más listo de lo que pareces. Miró a don Ernesto. Volvemos esta noche. El mecánico no respondió. La Suburban salió del taller. Avanzó por la calle. Todo parecía normal. Pero dentro del diferencial, escondida entre los engranajes recién ajustados, la pequeña pieza que don Ernesto había añadido no rompería la camioneta. No causaría un accidente. No. Haría algo mucho más útil. Algo que ocurriría solo después de varios kilómetros. Algo que produciría un ruido irregular. Un ruido que aparecería y desaparecería. Lo suficiente para que el conductor pensara que alguien había hecho algo mal. Lo suficiente para que empezaran a discutir. Y en los grupos de hombres violentos, las discusiones nunca terminan bien. Don Ernesto observó cómo la Suburban desaparecía al final de la calle. Luego volvió al interior del taller. Encendió el radio. La música volvió a llenar el lugar. Y mientras volvía a trabajar en el motor del viejo pick-up,
Sabía que el verdadero problema no era esa camioneta. El verdadero problema era lo que ocurriría cuando esos hombres empezaran a preguntarse: ¿quién de ellos estaba traicionando a los demás? Porque en el mundo del crimen, la desconfianza es una enfermedad. Y don Ernesto acaba de plantar la primera infección. 26 de marzo de 2019. Guadalajara, Jalisco. 1:02 de la madrugada. La noche había avanzado y el barrio San Andrés estaba completamente en silencio. Las ventanas de las casas estaban oscuras, los perros dormían detrás de las rejas y el único sonido constante era el zumbido lejano de los transformadores eléctricos y el ocasional paso de un coche perdido en la distancia. Dentro del taller la luz blanca seguía encendida. Don Ernesto todavía estaba debajo de la Suburban. Las herramientas chocaban suavemente contra el metal mientras ajustaba los últimos tornillos del diferencial. Sus movimientos seguían siendo tranquilos, metódicos, como si estuviera trabajando en cualquier vehículo común. Pero detrás de él la atmósfera ya no era la misma. El conductor estaba sentado en una silla plástica junto a la pared, moviendo nerviosamente una pierna. El hombre del tatuaje caminaba de un lado a otro del taller como un animal encerrado. El joven que parecía liderarlos observaba a ambos en silencio. El radio seguía sonando con música baja. Un acordeón triste llenaba el aire. Don Ernesto salió lentamente debajo de la camioneta. Se levantó. Se limpió las manos con el trapo. Listo. El joven se acercó. ¿Ahora sí? Ahora sí. El mecánico cerró el cofre. Pruébala. El conductor se levantó de inmediato y caminó hacia la Suburban. Encendió el motor. El sonido fue suave. Aceleró ligeramente. Nada. Silencio perfecto. El hombre del tatuaje miró al conductor con expresión desconfiada. Súbele. El conductor aceleró más fuerte. El motor respondió limpio. El joven observaba todo con atención. Sal a la calle. La camioneta avanzó lentamente fuera del taller. El motor seguía funcionando perfecto. El conductor frenó frente a la puerta. Bajó del vehículo. Ya no hace ruido. El hombre del tatuaje frunció el ceño. Entonces alguien sí tocó eso antes. Silencio. El conductor se giró inmediatamente hacia él. ¿Qué estás insinuando? Nada. No, dilo. Solo digo que el ruido empezó después de que tú manejaste. El conductor dio un paso adelante. ¿Y qué? ¿Crees que lo saboteé? El hombre del tatuaje sonrió con desprecio. No sería la primera vez que alguien intenta quedarse con algo. El joven gritó. Ya. Los dos se callaron. Pero sus ojos seguían clavados el uno en el otro. Don Ernesto observaba desde el fondo del taller. Sin intervenir. Sin hablar. El joven respiró profundo. Nos vamos. Luego miró a don Ernesto. Buen trabajo, viejo. Sacó unos billetes del bolsillo. Los dejó sobre la mesa de herramientas. Por el arreglo. Don Ernesto no tocó el dinero. El joven caminó hacia la Suburban. Los otros dos hombres subieron también. El motor arrancó. La camioneta se alejó por la calle. Las luces traseras desaparecieron lentamente en la oscuridad. Dentro del taller volvió el silencio. Don Ernesto se quedó de pie unos segundos. Luego caminó hacia la puerta. Miró la calle vacía. La noche estaba tranquila. Pero a unos 5 minutos de distancia, en otra calle del mismo barrio, la Suburban se detuvo en un semáforo. El conductor miró por el espejo retrovisor. Te digo que el ruido empezó cuando tú ibas atrás. El hombre del tatuaje respondió con tono frío. Claro. Ahora es mi culpa. No dije eso. Lo pensaste. El joven giró la cabeza lentamente. ¿Van a seguir con esto? Pero ya era demasiado tarde. La desconfianza que había empezado en el taller ahora crecía sola. Tal vez alguien quiso quedarse con el dinero del cobro, dijo el hombre del tatuaje. El conductor golpeó el volante. Cállate. ¿Por qué? ¿Te molesta? El semáforo cambió a verde. La Suburban arrancó. Pero dentro del vehículo ya no había un equipo. Había 3 hombres sospechando. 3 hombres armados. 3 hombres cansados. 3 hombres que no confiaban entre ellos. A 2 calles del taller el conductor frenó bruscamente. Bájate.
El hombre del tatuaje lo miró con rabia. ¿Qué dijiste? Que te bajes. El joven gritó desde el asiento trasero. ¿Qué demonios están haciendo? Pero nadie estaba escuchando ya. Las discusiones en el mundo del crimen rara vez terminan con palabras. Y en esa camioneta la paranoia ya había hecho su trabajo. Muy lejos de ahí, en el pequeño taller iluminado por un solo tubo fluorescente, don Ernesto cerró lentamente la cortina metálica. Apagó el radio. Guardó sus herramientas. Y antes de apagar la luz miró una vez más la calle vacía. En los barrios como San Andrés, los hombres que sobreviven mucho tiempo aprenden una cosa muy simple. No siempre hay que disparar para ganar una guerra. A veces basta con escuchar. Esperar. Y dejar que los hombres peligrosos hagan lo que siempre terminan haciendo. Destruirse entre ellos. La luz del taller se apagó. Y en esa calle, esa noche, nadie volvió a ver la Suburban negra regresar. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta para seguir apoyándonos. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Gracias por acompañarnos.